la clase de hoy vamos a hablar sobre las normas que regulan la práctica forense, es decir, sobre los estándares y los manuales de procedimiento. Como objetivo para la clase de hoy me propongo que cuando finalicemos ustedes estén en condiciones de reconocer la importancia de las normas que regulan la práctica forenses y de que entiendan para qué sirven, cuál es la finalidad que persiguen estas normas, como les decía, tanto los estándares como los manuales de procedimiento. El objetivo número 2 es que ustedes puedan diferenciar. Van a ver que dentro de las normas tenemos dos tipos. ¿Para qué sirve cada una de estas normas? ¿Para qué sirven los estándares? ¿Y para qué sirven los manuales de procedimiento? ¿Y cuáles son las características que cada uno de estos documentos tiene? En tercer lugar, que puedan conocer las normas que existen a nivel nacional. Van a ver que hay distintas autoridades de aplicación que fueron desarrollando normativa en el país. Vamos a ver cuáles son las características y aunque sea mencionar cuáles son los protocolos más importantes o los más conocidos. Y en cuarto lugar, que puedan conocer las organizaciones más importantes en la materia a nivel internacional. Van a ver que hay muchas organizaciones, muchas instituciones, muchas empresas que trabajan desarrollando normas. Y bueno, me interesa que las conozcan aunque sea, por si el día de mañana ustedes tienen que buscar una norma o necesitan implementar un protocolo o quieren seguir un protocolo en su práctica diaria, sepan a dónde pueden ir a buscarlo y qué páginas web pueden consultar. Entonces bien, para arrancar vamos a hacer un breve repaso. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que era los sesgos cognitivos. Anteriormente habíamos hablado de ciencia y pseudociencia, las habíamos diferenciado, habíamos visto cuáles eran las características que tenía cada una de ellas. Cuando hablamos de ciencia basura, en la última clase que tuvimos, nos habíamos enfocado en esas fallas en los peritos y particularmente dentro de las fallas de los peritos habíamos hablado de esos sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación, el sesgo contextual y esas debilidades de atención o de memoria que podían llevarnos a error, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de sesgos cognitivos, este concepto particularmente, habíamos hablado de dos documentos. Les había presentado dos documentos. Por un lado, el informe de la Academia Nacional de Ciencias del año 2009, que era ese documento que había sido, como les conté, muy crítico respecto a cómo venían funcionando las ciencias forenses hasta ese momento en Estados Unidos. Y ese documento, además de introducir, de ser uno de los primeros documentos en empezar a hablar de esto de la influencia de los sesgos cognitivos, hizo una serie de observaciones y de recomendaciones. Hoy vamos a ver vamos a abordar otro aspecto de este documento. Y también habíamos mencionado el informe PICAST, este informe del Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos, que era el primero que había empezado a hablar acerca de, o uno de los primeros que empezó a hablar acerca de prácticas objetivas y prácticas subjetivas. El primer informe, el de la Academia Nacional de Ciencias, lo que hizo fue un relevamiento global de todo el sistema forense de los Estados Unidos, y lo que hizo el informe PICAST es enfocarse únicamente en algunos métodos de comparación de características, ¿sí? En algunas prácticas puntuales, y las analizó desde el punto de vista de ver si eran válidas desde los fundamentos, es decir, si esas prácticas tenían fundamento científico, y en segundo lugar, ver si eran bien aplicadas, digamos, si los procedimientos establecidos eran válidos. Pero bien, hoy vamos a seguir ampliando entonces, como les contaba, sobre el informe de la Academia Nacional de Ciencias. Recuerden que la forma en la que presentaba a los sesgos cognitivos, que los introducía a los sesgos cognitivos, nos hablaba de que eran señales que nosotros captábamos inconscientemente de nuestro entorno y la incorporábamos de forma no declarada en nuestros análisis mentales. Y una de las cosas que proponía o que planteaba que la ciencia utilizaba para mitigar estos sesgos cognitivos era la utilización de estrictos protocolos, ¿sí? Como dice acá la última parte del párrafo. Recuerden que en la clase anterior yo les había marcado, acuérdense de esta frase porque la vamos a retomar. Bien, este es el momento. Fíjense, dice, la ciencia realiza grandes esfuerzos por evitar los sesgos
utilizando estrictos protocolos para minimizar sus efectos. Entonces, esto como protocolo, hoy vamos a utilizar estándar y protocolo como sinónimos, ¿sí? Los protocolos son una de estas clases de normas que yo les mencionaba. Entonces, ¿de qué forma nos van a ayudar estos protocolos o para qué nos van a servir, además de para mitigar estos sesgos cognitivos? Bueno, estos estándares de procedimiento nos van a ayudar a mitigar estos sesgos, por ejemplo, limitando la información contextual y relevante para la tarea que tiene que desarrollar el perito. Es decir, cada vez que un perito recibe determinada evidencia que tiene que procesar, se limita la información que recibe, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si recibe 2 huellas dactilares, no se le informa cómo era el contexto, de a quién pertenece, a quién pertenecen las huellas indubitadas, es decir, las de la ficha de cada dactilar, en qué condiciones se detuvo al sospechoso, en qué momento. Es decir, solamente le van a limitar el acceso a la información para que el perito pueda únicamente enfocarse y brindar una conclusión a partir del análisis de los elementos que tiene. También ayudan a limitar o a mitigar estos sesgos estableciendo revisiones de pares independientes. ¿Se acuerdan que cuando la clase pasada hablamos del procesamiento circular y tocamos el caso de Brandon Mayfield? Había varios peritos que habían incurrido en el mismo error, ¿sí? Y esto era porque estaban todos sesgados. Bueno, lo que nos permiten algunos protocolos es establecer verificaciones independientes a través de la cual 2 peritos, de forma separada, sin saber a qué resultado llegó el otro, puedan realizar estos estudios y una vez que finalizan el estudio los 2 peritos, puedan compararse los resultados. Y finalmente, administrando adecuadamente los flujos de información a lo que están expuestos los peritos. Es decir, esto está relacionado con el primer punto. Limitan la información y la administran en un orden adecuado para que esa información no influya, como les decía al principio, en esta tarea que tienen que desempeñar. Entonces, de esta forma, los protocolos o los estándares nos ayudan a mitigar la influencia de estos sesgos cognitivos. Y ahora sí, retomando entonces otro de los aspectos del informe de la Academia Nacional de Ciencias, además de introducir a los sesgos cognitivos y de plantear que la ciencia utiliza protocolos para mitigarlo, hizo una serie de recomendaciones. Algunas de las recomendaciones que hace este informe es que los laboratorios forenses deberían estar acreditados, es decir, debería haber una autoridad externa que los fiscalice y que asegure que esos laboratorios funcionan y emiten resultados de una forma adecuada. Plantean que tiene que haber una certificación de profesionales, es decir, que solamente con el título habilitante no basta. Estos profesionales tienen que ser evaluados también por un organismo externo que certifique que ese perito o que esa persona es apta y es técnicamente idónea para desarrollar la tarea que se le encarga. También habla de, otra de las recomendaciones es que deben implementarse sistemas de gestión de calidad, es decir, que debe controlarse la calidad del producto, debe controlarse la calidad de las pericias que cada laboratorio realiza. Y como parte de esto propone el desarrollo de estándares. Es decir, que dentro de las ciencias forenses se notó que había una gran inconsistencia, es decir, que no había maneras uniformes de realizar las prácticas, entonces propone que es necesaria que las disciplinas, que cada una de las ciencias empiece a trabajar en el desarrollo de estándares para poder homogeneizar la manera en la cual se llevan adelante estas prácticas forenses. Y bueno, es un poco lo que dice este párrafo que está resaltado acá abajo. Dice, establecer protocolos para las pericias, para los métodos y para las prácticas. Y dice que los estándares deben reflejar las mejores prácticas y servir como herramientas para la acreditación de los laboratorios y como guías para la educación, para el entrenamiento y para la certificación de profesionales. O sea que plantea que estos estándares tienen que ser como una norma madre, una norma matriz que sirva para
tanto implementar los sistemas de gestión de calidad como para la acreditación y la certificación de profesionales. Entonces, bien, estas normas que regulan las prácticas, ¿para qué nos van a servir? Entonces, ¿qué van a hacer además de limitar la información y además de ayudarnos a mitigar los sesgos cognitivos? Bueno, básicamente van a contribuir a la repetibilidad, ahí está mal escrito, y la reproducibilidad de las actividades periciales. Esto, imagínense que funciona como si fuese, estas normas van a funcionar como si fuesen una receta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué van a ayudar a la repetibilidad y a la reproducibilidad? Bueno, porque si yo sigo siempre la misma receta, es decir, que me dice qué hacer y cómo hacer en cada paso, yo debería tener siempre el mismo producto final, no importa cuántas veces la repita, ¿sí? Pero si sigo siempre los mismos pasos y de la misma manera, debería tener siempre el mismo resultado. Entonces, esa sería la repetibilidad. Y respecto a la reproducibilidad, ¿qué significa esto? Bueno, que si otra persona sigue la misma receta, también debería llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, todas las personas que sigan esa receta van a llegar al mismo resultado. Eso habla de una reproducibilidad. La repetibilidad, recuerden que es que una misma persona, siguiendo con los mismos métodos y en las mismas circunstancias, llega al mismo resultado. Y la reproducibilidad es que diferentes personas con los mismos materiales, los mismos métodos y en las mismas circunstancias, también alcancen todas resultados similares. Entonces, los estándares nos ayudan a esto, a perseguir o a aumentar la repetibilidad y la reproducibilidad de las prácticas forenses. En segundo lugar, nos aseguran la trazabilidad de los procesos y permiten detectar las fallas e implementar mejoras. Bueno, lo que permiten esto es saber qué se fue haciendo y quién fue haciendo qué en cada uno de los pasos de esa pericia o de esa práctica forense. Entonces, si nosotros tenemos documentado cada uno de los pasos, cuando detectemos un error, cuando detectemos una falla o una baja en la calidad, podemos recurrir a esos registros para saber en qué punto del proceso está la falla o está el problema y poder resolverlo. Esa sería la trazabilidad. Y bueno, el punto 3 es lo que ya estuvimos hablando, esto de gestionar la información para minimizar los sesgos. Y también brindan lineamientos generales de trabajo, ¿sí? Es decir, son pautas que me van a decir qué hacer y cómo hacerlo. Ya van a ver que por un lado una determinada tipo de norma me va a decir qué hacer y otro tipo determinado de normas me va a decir cómo hacerlo. Y ahí es donde radica la diferencia. Empecemos a hablar de los estándares, ¿sí? Los estándares no nos van a decir cómo tenemos que hacer un determinado trabajo, ¿sí? Esto es algo que muchas veces se confunde y por eso es importante tener clara esta diferencia. El estándar lo que me va a plantear es qué es lo que tengo que hacer. El protocolo me tiene que plantear qué es lo que tengo que hacer y no cómo tengo que hacerlo, ¿sí? Fíjense lo que dice el cuadro. El estándar no dictará cómo debe hacerse un trabajo, una característica que a menudo suele ser confundida. Los estándares eficaces deben definir lo que debe lograr o demostrar una persona competente al llevar a cabo una actividad. Una vez más, no deben definir cómo se consigue el resultado deseado. Muchos esperan que la norma explique exactamente lo que debe hacerse, pero eso no es así. Es decir, fíjense cómo este fragmento del libro que les pongo acá de Keith Hadley y Michael Faraday nos plantea una diferencia clara o una característica clara de los estándares, que no me dicen cómo tengo que hacerlo, me dicen qué tengo que hacerlo, ¿sí? Para saber cómo tengo que hacerlo, va a haber otra clase de norma que van a ser los manuales de procedimiento. Entonces, esta es la diferencia troncal que hay entre los estándares o protocolos y los manuales de procedimientos. Los estándares son normas generales, aplican a mucha gente y tratan siempre de ser lo más general posible. Por eso existen, por ejemplo, normas internacionales como la ISO 17020 o 17025, que son las más conocidas o las que se aplican en el ámbito forense, pero son normas básicas, generales. Nos plantean cosas generales sobre qué es lo que hay que hacer.
Y por otro lado, los manuales de procedimiento son normas específicas. Es decir, el manual de procedimiento va a ser, por ejemplo, el manual de procedimiento de criminalística de la policía de Neuquén. Me va a decir cómo esa organización tiene que llevar adelante determinada tarea. Mientras que la norma general abarca a todo el mundo y es una norma internacional, el manual de procedimiento es específico y me dice cómo la policía de Neuquén tiene que desarrollar determinada actividad. Puede ser la policía de Neuquén, como no sé, la Policía Federal Argentina, como cualquier organización que desarrolle una tarea pericial, tiene que tener un manual de procedimiento que le explique a sus funcionarios cómo tiene que realizarla. Y acá les traigo un ejemplo, uno de los primeros ejemplos. Fíjense, dijimos entonces que el estándar es una norma que me dice qué tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, un estándar o una norma general me podría decir lo que ven en el cuadro gris. Podría decirme, por ejemplo, las muestras de sangre deben recolectarse y embalarse de forma tal que se evite la proliferación de hongos y bacterias y la consecuente degradación de la muestra. Me está diciendo qué tengo que hacer. Ahora, no me está diciendo cómo tengo que hacerlo. Yo esa recolección la podría hacer con gasa, la dejo secar y la embalo en un sobre de papel y estaría cumpliendo con el estándar. Podría recolectarla en papel filtro, también dejándola secar y ensobrándola en un papel, poniéndola en un sobre de papel y estaría cumpliendo con el estándar. O la podría recolectar con un hisopo estéril. Fíjense que no me dice cómo tengo que recolectarla, sino me dice qué tengo que lograr. Y por otra parte, el manual de procedimiento me dice cómo tengo que hacerlo. Entonces, si yo redactara el manual de procedimiento, por ejemplo, de el Ministerio Público de la provincia de Río Negro, podría poner en uno de los puntos que las muestras de sangre deben recolectarse utilizando un hisopo tipo bode, humedecido en agua bidestilada e identificado con un código de barras autoadhesivo. ¿Sí? Fíjense cómo es algo mucho más puntual, específico e incluso puedo mencionar con qué elementos lo tengo que recolectar. Obviamente que si yo estoy haciendo el manual de procedimientos de mi organización y pongo que tengo que utilizar un tipo específico de hisopos, es porque cuento con ese recurso. No tendría sentido que yo en el manual ponga que tengo que usar un hisopo específico y después no cuento con ese material. Entonces, lo que me interesa resaltar en esto es la diferencia entre qué plantea un estándar y qué plantea un manual de procedimiento, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro ejemplo, esta vez extraído de un documento, de una norma existente, ¿sí? Fíjense, esta norma nos plantea en el punto 4.5 respecto al mantenimiento de la integridad de las evidencias. Nos dice que los investigadores y reconstructores del lugar de los hechos adoptarán las medidas adecuadas para mantener la integridad de las evidencias, evitando su contaminación, manipulación, alteración o pérdida. Se utilizarán procedimientos y documentos para dar cuenta de la integridad y posesión de las evidencias mediante el seguimiento de su manipulación y almacenamiento desde el punto de recolección hasta su disposición final. Entonces, pensemos en base a lo que venimos hablando. Esta norma me está planteando qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo. ¿Sí? Piénsenlo 2 segundos. Y esta norma me está planteando qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? De hecho, esto es un extracto de el estándar 15 de OSAC, que ya vamos a ver qué es OSAC, qué es esta organización. Pero este es un estándar hecho por esta organización y fíjense que nos plantea qué es lo que hay que hacer. No nos dice en ningún momento de qué forma o cómo tengo que hacer la recolección de la evidencia, sino que me dice qué tengo que lograr. Tengo que lograr que no se contamine, que no se altere, que no se pierda. Y respecto de los procedimientos y documentos para dar cuenta de la integridad, no me dice cómo tienen que ser. Simplemente me dicen que tienen que ser los adecuados.
pero no entran en el detalle de cómo tiene que ser cada uno de esos procedimientos. Entonces fíjense la generalidad. Yo puedo cumplir con esto que me plantea el estándar de muchas maneras. Yo, de acuerdo a en qué organización esté y qué recursos tenga, tengo que buscar la manera de darle cumplimiento con los recursos disponibles, ¿sí? Pero entiendan esto, es una norma, es un planteo o eh, es una afirmación, es un pedido general. Y acá tenemos otro extracto de otro documento. Y fíjense lo que nos dice. Plantea, recoja uno o varios hisopos de la mancha barra evidencia. Si la mancha está seca, humedezca un hisopo estéril con agua destilada. Normalmente 1 o 2 gotas son suficientes. No sature demasiado el bastoncillo, ya que podría diluir la muestra. Pase la punta humedecida del hisopo sobre la mancha. Si la mancha está húmeda, pase la punta seca del hisopo sobre la mancha. Coloque el hisopo en una caja de cartón para hisopos y luego en un sobre de papel. Asegúrese de que el material de embalaje, como las solapas de la caja de los hisopos, no toque los guantes que puedan contener ADN. Fíjense cómo acá tenemos una explicación o unas exigencias que son muchísimo más puntillosas y mucho más específicas, ¿sí? Y me está diciendo de qué forma yo tengo que recolectar esa mancha. ¿Entienden la diferencia entre la generalización del documento anterior y este? Y de hecho este es un extracto del manual de procedimientos del Houston Forensic Science Center, es decir, del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Y lo que hice fue esto, extraer la parte en la que habla de la recolección de manchas de sangre, ¿sí? Lo mismo. Quiero que vean esto, el contraste entre la norma general y una norma específica y la diferencia entre el estándar y el manual de procedimiento. Ahora los invito a que analicen esta. Esta es una norma nacional y fíjense lo que dice respecto del levantamiento de la evidencia en la escena del crimen. Nos dice 2.1 muestras biológicas para análisis genéticos. Las muestras pueden dividirse en sangre, 1 en estado líquido, A, embeber un papel filtro de tipo Whatman o colectar con hisopos estériles. B, colocar en un sobre de papel rotulado. O 2, en estado coagulado. A, colectar preferentemente con un hisopo húmedo o, en casos excepcionales de no contar con ello, una cucharilla de plástico. O B, introducir en un tubo o frasco de plástico. Y ahora los invito a pensar, para ustedes, ¿qué es esto? ¿Es un estándar, un protocolo o es una descripción típica de un manual de procedimiento? ¿Me está diciendo qué hacer o me dice cómo tengo que hacerlo? ¿Sí? Es claro que me está diciendo cómo tengo que hacerlo, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de que me está diciendo cómo tengo que hacerlo, esto es un extracto del Protocolo Unificado de los Ministerios Públicos de la República Argentina. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Es que cuando se redactó este protocolo unificado, evidentemente no tuvieron en cuenta esta diferencia entre lo que es un estándar y lo que es un manual de procedimientos, ¿sí? Por eso no soy muy amigo de este protocolo unificado, porque como este ejemplo hay muchos otros y la verdad es que termina siendo algo poco útil e incluso contradictorio, porque en vez de lograr mayor repetibilidad y reproducibilidad, lo que hace es confundir o plantear pautas que no se pueden cumplir, entonces se termina incumpliendo y no nos sirve para nada. Pero bueno, esto sirve para que ustedes el día de mañana puedan tener un análisis crítico de cada documento que vean y se fijen si ese documento me está diciendo qué hacer o me está diciendo cómo hacerlo, o el día de mañana que a ustedes les toque trabajar en la redacción de algún tipo de estos documentos, puedan diferenciarlos de forma adecuada y plantear las cosas en ese documento de la forma que corresponde. Fíjense, una estructura normal sería tener, en primer lugar, los estándares, estas normas generales, que como les mencioné, en este caso tenemos la norma ISO 17020,
y el estándar de OSAC 15, esta sería la norma general. Después tendríamos el manual de procedimiento, que sería específico de la organización, en este caso del Centro de Ciencias Forenses de Houston. Incluso fíjense cómo el manual de procedimiento tiene que estar de acuerdo, tiene que darle cumplimiento al estándar. Es decir, no se pueden contradecir un documento con otro, sino que está por encima del estándar, por debajo viene el manual de procedimiento que está en acuerdo con ese estándar, es decir, plantea lo que dice ese estándar, pero cómo hacer lo que dice el estándar, básicamente. Y fíjense, en este caso puntual, la leyenda que tiene. Dice que este SOP, que sería Standard Operating Procedures, cumple con el manual de calidad del Houston Forensic Science Center, es decir, que cumple también con el manual de calidad que tiene esta organización. Y dice que los investigadores de la escena del crimen se consideran profesionales forenses según la definición del manual de calidad y seguirán todos los requisitos aplicables a ellos establecidos en este manual. Al seguir este estándar este manual de procedimientos de la unidad de escena del crimen, el trabajo realizado por los investigadores de la escena del crimen se ajustará a la norma ISO/IEC 17025 y los requisitos suplementarios del organismo de acreditación, así como a los documentos aplicables que figuran en el registro de OSAC. O sea que lo que me está diciendo es que cualquier investigador de la escena del crimen que cumpla con este estándar va a estar cumpliendo también con la norma ISO 17025 y con los estándares de OSAC que correspondan. Entonces, si la organización tiene un manual de procedimientos que cumple con los estándares, lo que puede hacer es pedirle a un organismo externo, en este caso, en el caso estadounidense es la ANAB, que los fiscalice y en el caso de que ese cumplimiento se dé, les va a emitir un certificado de acreditación que justamente lo que hace es eso, es una organización externa que certifica que determinado laboratorio forense cumple con los requisitos que establecen los estándares. Entonces esto es como una muestra de transparencia y una muestra de calidad, de que mi laboratorio entrega resultados de calidad. Bueno, esta organización que les mencionaba hace un ratito y que ya apareció en algunas filminas es OSAC, es la Organización de Comités de Áreas Científicas para las Ciencias Forenses. Esta organización surge en el año 2014 es una de las respuestas de la comunidad científica al informe de la Academia Nacional de Ciencias del 2009. Y básicamente su objetivo, su fin es fortalecer el uso de las ciencias forenses en la nación, en los Estados Unidos, facilitando el desarrollo y promoviendo el uso de estándares de alta calidad y solidez técnica. Esos estándares definen los requerimientos mínimos, mejores prácticas, protocolos y otras guías para construir y asegurar que los resultados de los análisis forenses son confiables y reproducibles, ¿sí? Es decir, que esta organización a lo que se dedica es a desarrollar estándares forenses y a mejorar los estándares forenses, ¿sí? Bueno, acá ahí abajo tenían la página. Esto siempre les recomiendo a todos que la revisen porque hay un montón de información sumamente importante para distintas disciplinas. OSAC tiene 7 áreas, fíjense, digital multimedia, biología, química, patrones, o sea, la parte de cotejos físicos, examen de la escena del crimen y medicina. Y dentro de cada área, fíjense que a su vez tiene subcomités. Cada uno de estos subcomités se dedica a desarrollar estándares específicos para esa subdisciplina, ¿sí? No solo que cada uno de estos subcomités está compuesto por un montón de especialistas en la materia, sino que además tienen el apoyo, esos profesionales, de estos grupos de apoyo, valga la redundancia, que los asesoran en cuanto a factores humanos, en cuanto a la legalidad o a cuestiones legales, en cuanto a la calidad, tienen especialistas en calidad, en estadística, en terminología, es decir, para ver, hasta incluso analizan qué palabra es correcta utilizar. Es decir,
Fíjense cómo se conforman grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Es decir, llevar adelante, desarrollar una norma que sea general, no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana ni que la pueda hacer cualquiera, ¿sí? Se conforman grupos de trabajo de un montón de especialistas, no solo específicamente en la materia, como podría ser, no sé, balística y marcas de herramientas. No es que solamente los peritos balísticos desarrollan un estándar, sino que tienen la contribución y el apoyo de especialistas y profesionales en un montón de otras materias. Entonces, del trabajo mancomunado de todas esas personas, de todos esos especialistas, es de donde surgen los estándares robustos y lo más importante, la calidad, de la alta calidad que tienen estos documentos. Yo chequeé la página el 19 de agosto, hace unos días, y hasta ese momento ya existían publicados 152 estándares forenses de diversas disciplinas. ¿Sí? Entrando acá donde dice OSAC Registry, pueden chequearlos. Y esto que yo les decía respecto del proceso y por qué la fortaleza y por qué la robustez que tienen estos documentos, acá está explicado un poco el camino que sigue cada una de esas normas hasta el momento de su publicación. Y fíjense, intervienen los proveedores, es decir, no los proveedores, sino las personas que requieren los servicios forenses, serían los consumidores en realidad. Intervienen los peritos. Hay una etapa hay una etapa del desarrollo de estas normas en la cual se abre al público el documento para que todos los interesados puedan leerlo y realizar las críticas que consideren necesarias, y en base a eso se van realizando modificaciones. Y en este proceso no solo intervienen todos los profesionales que trabajan para OSAC, sino que también intervienen estos que están acá abajo, que se llaman SDO. Los SDO son empresas o organizaciones específicas que se dedican al desarrollo de estándares, no solo forenses, sino para la industria, para la empresa, para cualquier otro ámbito. Y son organizaciones reconocidas, como por ejemplo ISO. Seguramente este loguito de ISO lo habrán visto o lo habrán sentido nombrar, como las normas de calidad ISO 9001 o algunas otras normas que las empresas adoptan para demostrar que sus procesos cumplen con determinado estándar de calidad, valga la redundancia. Entonces, ISO es uno de los SDOs que trabaja con OSAC a través del Comité 272, que es el específico de ciencias forenses. Después hay otros SDO, como por ejemplo ANSI, como por ejemplo ADA, que es la American Dental Association en cuanto a lo que hace a odontología, ASTM o la NFPA. Es decir, OSAC se asocia o trabaja en forma conjunta junto con estas organizaciones, que a su vez tienen un montón de experiencia en el desarrollo de normas, y esto le brinda todavía más robustez al trabajo que ellos desempeñan. No solamente tenemos estándares en lo que es Estados Unidos, o desarrollo de estándares en lo que es Estados Unidos, si bien son los que están más avanzados y los que más han trabajado en esta materia, pero también podemos encontrar, por ejemplo, algo similar en Europa, de la mano de la ENFSI, que es la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses. Si ustedes entran a la página, lo mismo, se van a poder encontrar algunos estándares o guías de buenas prácticas para algunas disciplinas. No es tan numerosa como la obra de OSAC, pero existen algunos publicados. Y a nivel latinoamericano, la organización que agrupa las distintas fuerzas, si se quiere, u organizaciones que desempeñan tareas forenses, es AICEF, que es la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. Y si bien no hay demasiados desarrollos propios, sí AICEF está haciendo hincapié y está haciendo un esfuerzo importante para que sus miembros se comprometan a la adopción o que empiecen a trabajar en la adopción de las dos principales normas internacionales que, como les comentaba, se aplican en las ciencias forenses, que son la norma internacional ISO 17025
y la norma ISO 17020. Es decir, lo que está haciendo AICEF es promover que todas las policías, los ministerios públicos, las fiscalías, etcétera, etcétera, que pertenecen a AICEF, que son miembros de AICEF, trabajen en pos de implementar estos estándares que aseguran la calidad de sus trabajos. A nivel nacional, bueno, ya les mencioné el protocolo unificado, que lo mencionamos, se los mencioné al principio y lo tenemos acá. Otro elemento o otra documentación que tenemos es el manual de actuación en el lugar del hecho y escena del delito. Como les dije, no, para mí no son comparables los documentos o la documentación que tenemos o que se desarrolló a nivel nacional con la internacional. Básicamente porque los procesos de construcción fueron completamente diferentes y en las normas que tenemos acá a nivel local no se tuvo en cuenta esto de diferenciar entre lo que es un estándar de procedimientos y entre un estándar y un manual de procedimientos. Entonces se mezclan cosas, fueron demasiado generales o para abarcar demasiada gente con cuestiones muy específicas y termina siendo para mí documentos poco amigables, poco aplicables incluso. Pero bueno, dentro del ámbito de lo que es el Ministerio de el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tenemos estos dos documentos, el manual de actuación en el lugar del hecho y el protocolo unificado. Y después, dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, estos cuatro que ustedes ven a la derecha, estos cuatro documentos, serían de aplicación obligatoria para las fuerzas federales, es decir, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tenemos el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho, el protocolo unificado de identificación balística, la guía de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad para la investigación de femicidios en el lugar del hecho y los ejes rectores en la reconstrucción del lugar del hecho. Lo mismo, estos documentos que desarrolló el Ministerio de Seguridad para mí tienen las mismas carencias o parecidas a los que tienen los documentos que desarrolló el Ministerio de Justicia y no terminan de ser algo útil para lograr la consistencia en el trabajo forense, ¿sí? Que es en definitiva uno de los principales objetivos, esto de lograr la repetibilidad y la reproducibilidad. Bien, entonces a modo de cierre de esta clase, ¿qué es lo que me interesa que ustedes se lleven de todo lo que vimos? Estos 5 puntos. En primer lugar, que las normas que regulan los procedimientos, tanto los estándares y los manuales de procedimiento, permiten la unificación de criterios y la obtención de resultados más consistentes, es decir, repetibles y reproducibles. En segundo lugar, que los estándares son normas generales y me dicen qué es lo que debo hacer. Por otro lado, los manuales de procedimiento son normas específicas de cada organización, están en sintonía con los estándares, es decir, trabajan en conjunto, pero me indican cómo debo realizar determinada tarea. Es decir, el estándar me dice qué tengo que hacer y el manual de procedimiento me dice cómo tengo que hacer lo que me dice el estándar. A nivel local existen algunas normas bajo la órbita de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, en ambos casos de la Nación, que si bien distan de ser documentos de calidad, la realidad es que es lo único que tenemos a nivel nacional. Y el punto número 5 es que los procesos de elaboración de este tipo de normas son muy complejos y deben ser abordados por grupos interdisciplinarios de especialistas, como por ejemplo lo hace OSAC. Y con esto cerramos la clase de hoy.